Hola, bienvenidos una vez más a Rincón Audiovisual, un programa dedicado al aprendizaje sobre cine y video. Hoy vamos a explorar el mundo del documental de la mano de Tato Moreno, un documentalista mendocino, director de la película Arreo, y que se encuentra actualmente en proceso de producción de su segundo largometraje, Trashumante, así como de otros proyectos que nos va a comentar. Tato, contanos de vos y cómo fue que llegaste al mundo audiovisual. Mi nombre es Tato Moreno, documentalista, y mi pasión es contar historias, en general cercanas a mi tierra, a mi lugar. Hace más de 30 años estudié cine y televisión en California, en Estados Unidos, y empecé a trabajar en el audiovisual, al principio más en televisión que en cine, y pasé por todas las instancias, desde la postproducción a la producción, a la dirección, y en un punto dejé completamente el trabajo televisivo, volví a la Argentina y empecé a trabajar en lo que era realmente lo que quería hacer, que era dedicarme al documental, que es lo que mayormente hago ahora, más allá de un montón de otras cosas en el audiovisual. Pero sí, empecé hace más de 30 años. ¿Por qué elegiste el documental como medio para contar historias? El documental es una posibilidad increíble de descubrir mundos, y cada vez que tengo la posibilidad de entrar en un mundo de una historia, después de pasar por ese viaje durante años, porque en general siempre me tomo como 4 años para cada uno, realmente pasé por un proceso hermoso de transformación, donde algo que me apasiona mucho o que quiero contar, encuentro en el audiovisual la manera de transmitirlo, ¿no? Y eso para mí es el documental, es sobre todo un viaje y una posibilidad de contar algo que para mí es importante. Tato, ¿en qué medida considerás al documental como una herramienta para transformar la sociedad? El documental es, como forma audiovisual, tiene un gran poder de cambio social. Y aunque sea en pequeñas cosas, pero el simple hecho de visibilizar algo que la gente no conoce y visibilizarlo de manera honesta, real, contado con mucho respeto, ya es un paso en un cambio, sobre todo de que gente que no tiene idea o contacto con ciertas realidades pueda verlas más allá del prejuicio, ¿no? Lo que mayormente nos separa como sociedad es el prejuicio acerca de las cosas y las personas que no conocemos. Y tener la posibilidad de poder contarlo, el documental es como un medio ideal. Quisiéramos saber si actualmente estás trabajando en la producción de algún documental. Nuestro próximo documental se llama Trashumantes, y es una comparativa de transhumancias entre Argentina y España, es decir, de dos hemisferios, y sobre todo contar el valor que tiene en el futuro de la Tierra y en la conservación del planeta el sostenimiento del pastoralismo y la ganadería extensiva. Algo que estaba casi olvidado, que estaba casi perdido, y que ahora se está revalorizando en el mundo porque es la forma de conservar las pasturas y además de generar una ganadería mucho más sana, digamos. Entonces las películas ahora están un poco en esa corriente, a pesar de que tengo otro proyecto que tiene que ver con una historia de andinistas que filmamos el año pasado muy alto en la cordillera del sur de Mendoza, y otro documental un documental muy poético, que es de un cruce de cordillera caminando de un músico que quiere contar a través de sus canciones, componiendo y caminando, cruzando la cordillera durante 7 días, en la misma ruta que hizo San Martín, al revés, cómo llegó la música cuyana, la tonada, a Mendoza, que fue a través de Chile y la cordillera. O sea, hay algo que está muy en común en todos mis documentales, que es la cordillera, son las montañas, digamos, en general. Sabemos también que existe un laboratorio audiovisual en Mendoza, que es el Mendoza Film Lab. ¿Querés comentarnos de qué se trata? En Mendoza hace 4 años nosotros hacemos el Mendoza Film Lab, que es un laboratorio de desarrollo de largometrajes latinoamericano. Es el laboratorio más importante en la Argentina en términos de convocatoria, porque convocamos desde México hasta Argentina. Es un festival, un laboratorio que es muy competitivo en términos del nivel de los proyectos. Llevan proyectos de muy alto nivel que están en la etapa previa a la preproducción, es decir, que están
están ya desarrollados como carpetas, con guiones, con presupuestos, con sinopsis, con tratamientos audiovisuales, etc. Y que llegan a los laboratorios a ser fortalecidos en las asesorías. Nosotros tenemos un convenio, el Mendoza Film Lab, con el laboratorio más antiguo de Latinoamérica, que se llama Bolivia Lab, que recibe 500 proyectos por año para seleccionar 23 nada más, de toda Latinoamérica. Y nosotros tenemos un convenio donde compartimos, el ganador de Bolivia Lab viene a Mendoza y un ganador de Mendoza Film Lab va a Bolivia, directo. Y compartimos muchos asesores y asesoras. En este caso todas van a ser asesoras, mujeres este año, de México, Chile, Perú, Bolivia y Argentina. Y asesoran en guión, producción, dirección y distribución. Los proyectos llegan, hacen un pitch, es decir, una presentación de proyecto, que es lo que se hace para conseguir fondos, ese tipo de cosas, pasan por el laboratorio y se hace otro pitch final y de ahí el jurado selecciona ganadores. Son solo 6 proyectos. Convocamos, llegan muchos proyectos, pero seleccionamos solo 6 para el laboratorio, que son 4 días intensivos de fortalecimiento de proyectos. Y al Mendoza Film Lab este año, que lo hacemos en un lugar pequeño, que es Malargüe, el sur de Mendoza, agregamos el primer Festival Internacional de Cine del Pastoralismo. El primer Festival Internacional de Cine del Pastoralismo, llamado Pasturas, se va a realizar, como nos contaba Tato, en el marco del Mendoza Film Lab, que se llevará a cabo en Malargüe, una ciudad de Mendoza, a los pies de la cordillera de los Andes, entre el 16 y el 20 de mayo. En el próximo bloque, Tato nos va a seguir comentando sobre pastoralismo y trashumancia a través de su película Arreo, estrenada en el año 2015. No se vayan muy lejos, que enseguida volvemos con más Rincón Audiovisual. Acá volvemos con más Rincón Audiovisual. Hoy les vamos a recomendar el documental Arreo, del año 2015, dirigido por Tato Moreno, un documentalista oriundo de Mendoza, con quien estuvimos charlando en el bloque anterior. Arreo es un documental que muestra la vida de Eliseo y Juana, una pareja de puesteres trashumantes del sur de Mendoza, quienes deben enfrentar la amenaza que representa el avance de la modernidad para su única fuente de sustento, y la incertidumbre de no saber por cuánto tiempo más sus propios hijos mantendrán esta tradición pastoralista transmitida de generación en generación. Amigos de la radio de AM790, estamos aquí en nuestro programa, El Real. Usted sabe muy bien, mi nombre es Francisco Pancho Parada. No sé si alguna vez les conté, pero bueno, yo soy hijo de puesteros. Mi padre, Francisco Parada, fue un antiguo puestero de la zona de Llano Blanco. Mi madre, una mujer nacida y criada allí por el Río Grande. De ese matrimonio nacieron 10 hijos. De esos 10 hijos, solamente hoy quedan 3 en el campo, viviendo de la actividad puestera. El resto, por distintas razones, tuvimos que partir alguna vez. Mañana voy a volver de otra manera también, como hace ya muchos años no lo hago. Voy a llegar hasta el puesto de mi hermano y compadre Eliseo Parada para empezar un nuevo arreo. Vamos a volver a las veranadas, después de varios años vamos a ensillar un matungo, nos vamos a poner las bombachas gauchas y vamos a acompañar el arreo allí entre gritos y ladridos de perro. Así es que a mi compadre y hermano que nos esté esperando en el arreo. Así es, El Real, hasta las 16 en AM790. La trashumancia es el traslado que emprenden cada año los pastores con sus rebaños en busca de los mejores pastos para su ganado. Eliseo y su grupo viajan a caballo con sus chivos a lo largo de varias semanas, al igual que lo hizo su familia durante toda su vida. Pero la privatización de las tierras, los cambios en la forma de producción, la construcción de rutas y las estafas de las que los trashumantes fueron víctimas, están haciendo que esta profesión, esta forma de vida, esté en vías de desaparecer. Y yo siempre decidí tener un hijo varón primero. Y tener siempre los 2 hijos que yo deseé tener. En mi vida fueron 2 hijos.
el mayor, que siempre le gustó la escuela, el estudio, de estudiar, y bueno, está en alternativas ahí de estudiar. Volver, no sé si va a volver al campo, porque no, en realidad a él no le gusta el campo. Y Facundo, bueno, que a él le gusta el campo, pero también hay otras posibilidades de trabajo y que es más rentable y se va a ir a trabajar y el campo va a quedar. Y bueno, yo si Facundo no sigue, yo iría a tirar hasta donde me dé el cuero y después, bueno, será un puesto más que se va a terminar, un productor más que se van a terminar. Es una lástima porque en realidad nada se tendría que terminar en el campo, en los lugares. O sea, si lo que hay en la tierra por algo está. Porque si no, se tendría que terminar todo, se tendría que terminar la corta de ladrillo, se tendría que terminar la saca de petróleo, se va por lo más fácil. O sea, bueno, es más fácil decirle a un pastero no case zorro que ir a hacer, no saque más petróleo. La estructura de la película se mimetiza con el camino de sus protagonistas. El relato sigue a la familia durante todo un ciclo anual y la cámara se vuelve un trashumante más. De esta manera, logra que los espectadores nos sintamos parte de este mundo, con las dificultades que implica esta forma de vida, y también con el privilegio de explorar paisajes y situaciones que de otra forma son casi inaccesibles. Es interesante cómo desde el sonido, la vida solitaria del trashumante, en medio de la cordillera, está acompañada por la presencia de la radio, el único medio por el que la comunidad se puede mantener en contacto. Para Eliseo y para la película, la transhumancia no es solo una profesión, es una forma de vivir la vida y de relacionarse con el mundo intentando respetar los ciclos de la naturaleza, entendiéndose como una pequeña parte de ella. Los protagonistas entienden que, en la hostilidad del espacio en el que transitan, la única forma de sobrellevar la vida es a través de la empatía y la colaboración con el resto de quienes lo habitan. Arreo fue muy definitorio porque Arreo tuvo una gran proyección internacional, una película que todavía sigue muy viva a pesar de llevar años, y me metió en un mundo que tiene que ver con la ganadería extensiva y el pastoralismo. Poder contar, por ejemplo, la historia de Juana y Eliseo, que viven en el medio de la cordillera en Malargüe, y poder contar esa historia a gente que jamás estuvo en ese lugar y que ni siquiera imagina esa forma de vida, es un gran logro para mí, ¿no? El simple hecho de que alguien más pueda conocer esas historias, ¿no? De manera genuina. Mucha gente con Arreo, me pasó mucho en Europa cuando me preguntaban qué cámaras y qué equipo había llevado. No lo podían creer. Fue hecho con una sola cámara, 2 lentes y yo solo el 90% del tiempo. Y los chicos decían, no, imposible, no podrías. Bueno, con la carencia nuestra estoy seguro que es posible, lo podemos hacer. Y es salirse de lo convencional. Seguramente siempre es mejor tener más equipo, siempre es mejor tener más gente, el sonidista es imprescindible. Si tenés una persona para llevar con vos, ¿a quién llevas primero? Al sonidista. Sobre todo si uno hace cámara, ¿no? Porque eso es lo que no vas a poder arreglar. O sea, el sonido es muy importante. Pero, por ejemplo, hicimos cosas con Arreo, hicimos muchísimo en ese mismo proceso con Eliseo, de él entender nuestro proceso. Es que Eliseo manejaba su propio micrófono desde el caballo. Yo pasé 6 meses viviendo con él, yendo y volviendo al campo, aprendiendo cosas del campo sin siquiera llevar una cámara. Las historias las empezamos a pensar con él. A la hora de salir a filmar, Eliseo sabía a qué iba. Hay mucha gente que llega al campo a hacer un documentario en un fin de semana y se le sienta una persona en la mesa y le dice, ahora hábleme. Y yo digo, si a mí alguien primero me llega a mi casa, me abre la puerta y se me sienta en la mesa, lo saco recagando. O sea, yo no voy a permitir que me pongan un micrófono en la cara. ¿Por qué? ¿Por qué creo yo que porque tengo una cámara, porque tengo un micrófono, porque tengo el poder de registrar a alguien más, tengo el derecho de pasar por arriba de esas personas? Cuando esas personas son las que hacen el documental, no nosotros. Con Eliseo dijimos, vamos a tratar toda esta lista de temas que para él eran importantes. Y nos propusimos que lo íbamos a contar en el trayecto simple del ciclo de vida. O sea, no hicimos nada raro en la narrativa. Es cronológica la película. Pero íbamos a dejar que esas situaciones, de esos temas, salieran solas. O sea, no íbamos a pararnos a hablar de tal tema. Y toda la película fue así. Nos llevó 2 años y medio hacerlo.
Y yo le dije, no vamos a terminar de filmar hasta que vos y yo estemos convencidos de que la película está terminada. Y así fue que él sentía la motivación de seguir filmando, porque sabía que faltaba un tema y él quería que ese tema se supiera. Eso tiene mucho que ver con la participación del protagonista en tu historia. Arreo está disponible de forma gratuita en YouTube y en Cinear, así que les invitamos a disfrutar este documental tanto como nosotros. Agradecemos a Tato por su predisposición y por sus palabras. Para nosotros es de suma importancia poder difundir producciones realizadas en el interior del país, para así conocer otras historias y otras formas de vivir el cine. Nos vamos a un corte y ya volvemos con Rincón Audiovisual. Aquí llegamos al último bloque de Rincón Audiovisual. Vamos a continuar charlando con Tato Moreno, un documentalista oriundo de Mendoza. A Tato lo conocimos y estuvimos conversando con él en el Pampa Doc Fest, el segundo Festival Internacional de Cine Documental de Colonia Santa Teresa, un pueblo de La Pampa. Durante el festival se realizó una retrospectiva sobre su persona y se le invitó a dar una masterclass. Tato, contanos, ¿cómo fue tu experiencia en el festival? Sí, una cosa que me pareció maravillosa de este festival y que creo que es valiosísima es el elegir un lugar muy pequeño en el interior de una provincia para generar un hecho cultural. Algo que me pareció fascinante anoche, que fue la primera noche que estuve en proyecciones, es ver a casi la mayoría de un pueblo viendo documentales, que es el sueño de cualquier documentalista, ir a un festival y que haya mucha gente viendo películas. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la elección del lugar y con hacer, que creo que lo que este festival hace, que es hacer muy partícipe a la gente, a la comunidad del festival. Entonces, cuando la gente siente que el festival es parte de ellos, para mí es algo valiosísimo. Y además la línea que tiene el festival, la idea, a mí me parece genial, me encanta. Quisiéramos que nos cuentes de qué se trató la masterclass que diste en el Pampa Doc Fest. Ayer hablamos de algo que me obsesiona a mí, que creo que es súper importante, que es por qué hacemos documentales. En un sentido más humano y profundo que lo técnico, ¿no? que después deviene también en lo técnico, pero que es una reflexión de por qué hacemos lo que hacemos y en realidad algo que nos tenemos que preguntar siempre, ¿no? ¿Qué hace eso? ¿Qué cambia? ¿Qué buscamos haciendo lo que hacemos? ¿Es una satisfacción personal nada más? ¿O lo que hacemos en realidad es porque nosotros creemos que eso genera algo de un buen cambio en algo? Y para eso hace falta una introspección y hace falta reflexionar y pensar sobre eso. Un documental es siempre acerca de muchas cosas. Siempre. Y después hay un proceso de selección nuestra de cómo uno puede empezar a documentar. Pero a la vez, también el documental es siempre de alguna manera acerca de nosotros mismos. Hay algo en nosotros que hace que nosotros queramos contar esa historia. Ese documental es también acerca de nosotros. Y algo también que yo creo que es muy importante como documentalista, que es la relación humana con los personajes, con las otras personas con las que vos involucrás en un proyecto, que no es tuyo nada más, sino que es y mucho de los personajes, y embarcás a esas personas y después las tenés que representar en una pantalla, lo cual implica una gran responsabilidad y que hay que hacer con mucho respeto. La manera de que contamos la historia está definida por la ideología y nuestra manera de ver el mundo, sin dudas. No existe no tomar posición, porque la tomamos aunque no querramos, entonces es mejor hacerlo conscientemente. Y lo hablábamos ayer, que para mí la función más importante que tenemos como realizadores es ser un puente lo más transparente posible entre los personajes, la historia y el público. Es que nuestro propósito como realizadoras y realizadores de documental es ser simplemente un vehículo de conexión entre los protagonistas y el público. Es decir, crear el puente y desaparecer. Crear los mecanismos de comunicación y salirnos.
irnos a un costado, para no interferir en esa comunicación. Y eso implica trabajar mucho sobre el proceso del ego como realizador, estar al servicio de la película, no al revés. Bueno, de todas esas cosas hablamos, que generalmente es algo que no se habla mucho en el documental, y el propósito de esa charla era justamente hacer una discusión y reflexión sobre ese tema. Gracias, Tato, por contarnos todas estas cuestiones tan importantes a la hora de encarar un proyecto documental. Como siempre, nos quedan muchas temáticas sin abordar, pero que seguiremos aprendiendo e indagando en otros programas. Ahora llegó el momento de la consigna de la semana. Hoy les traemos una invitación para que se animen a hacer en sus casas un pequeño documental, idealmente de 1 o 2 minutos de duración y que pueden hacer con su cámara o con su celular. Una forma posible es realizar una entrevista corta y luego acompañarla con otras imágenes que muestren de lo que se habla en la charla, pero también pueden construirlo de la manera que consideren mejor. Les recomendamos que la temática sea sobre algo que tengan a mano, como el trabajo de una persona cercana, una historia sobre un familiar, alguna problemática social, etc. Lo importante es empezar a experimentar con las posibilidades del género. La prueba y error es siempre la mejor manera de aprender. Cuando tengan listo su video, nos escriben a nuestro Instagram, rincon.audiovisual, al cual también nos pueden escribir por cualquier duda o consulta que les surja. Antes de terminar el programa, queremos pedirle a Tato que nos deje algún mensaje para quienes estén interesados en incursionar en el mundo audiovisual. Bueno, yo diría que el audiovisual y nuestra función, quienes estamos en este medio, es tratar de contagiar que el audiovisual es una herramienta, que no hay ninguna magia en eso, ni nadie es súper especial por hacer audiovisual, sino que en realidad es una herramienta más, y que cuanto más democratizada esté, cuanto más en más manos esté, más posibilidades creativas hay, ¿no? Ni un lápiz hace un escritor, ni un pincel a un pintor, tampoco una cámara a un cineasta, entre comillas, una palabra que no me gusta mucho, pero el audiovisual es una herramienta de comunicación poderosísima. Y poder generar mecanismos para que la mayor cantidad de gente pueda expresarse a través del audiovisual, creo que enriquece muchísimo este cambio social de que hablamos, ¿no? Yo creo que el audiovisual es un actor súper importante, sobre todo en una generación que es muy visual, ¿no? que es mucho menos lectora quizás, ¿no? Entonces yo pienso que la tarea con el audiovisual es eso, es contagiar y sobre todo desmitificar, ¿no? Desmitificar el audiovisual como algo que es difícil de hacer o algo así, ¿no? Hasta aquí llegamos con esta edición de Rincón Audiovisual. Agradecemos a Tato por su sabiduría y esperamos que hayan disfrutado y aprendido mucho. Nos vemos la semana próxima con otro programa.